Bueno, pues antes de llegar a las Américas, estoy pasando sobre esta calle, no sé cómo se llama. El chiste que aquí al fondo, derechito, antes de llegar a la avenida de Jardines de Morelos, hay una gasolinería. No sé cómo se llama esta calle. Yo las calles se las voy a poner aquí abajito, aquí abajito se las pongo, porque no me sé el nombre de las calles. Pero aquí ya está muy perjudicada la calle, y apenas fueron de estas lluvias, porque no estaba así. Y si hay mucho carro que luego se queda ahí atorado, y sí le cuesta mucho trabajo salir. Esta calle ya está como para quitar concreto y poner nuevo, porque ni tapando los hoyos yo siento que quedaría, Bueno, vamos a continuar con nuestro recorrido. Bueno, si no vieron el nombre de la calle en el video, se llama Nicolás Bravo. Ahorita acabo de ver un letrerito y es Nicolás Bravo. A ver, no sé si ubiquen en dónde estoy, en dónde merito estoy. Bueno, he llegado aquí a la avenida Jardines de Morelos y estoy en la gasolinería. De hecho, al lado de la gasolinería hay una pizzería de Little Caesars, pero que lo están remodelando porque ya no tiene pintura, pero sigue siendo pizzería. Actualmente la gasolina está en 22,89 la verde y la roja en 24,49. Ahí se alcanza a ver. Vamos a cruzar esta avenida porque aquí desgraciadamente afortunadamente están reparando, pero ya es doble sentido esta avenida cuando antes era uno, porque están desviando los autos. Y el semáforo sí sirve, pero nada más el verde y el amarillo. Ahí vamos a pasar aquí, vamos a aprovechar. Aquí miren, esa es la bronca que pasa. Hay que pasar corriendo porque luego no te dejan cruzar. Ese es un inconveniente. Aquí sirve verde, amarillo y ya no marca el rojo, y pues los autos se siguen. Y pues hay que irse como que toreando los autos para poder pasar. Ah, miren, aquí como están reparando ya lo agarraron de estacionamiento. Qué curioso. Es que creo que están entubando el drenaje. Y pues estoy exactamente en las hamburguesas 33. Son muy famosas aquí en Jardines de Morelos las 33. Creo que aquí el señor Giovanni venía a comer. Saludos, señor Giovanni. Listo, estoy llegando a la Barra de las Américas. Esta avenida se llama Avenida Mariano Matamoros, y en esta que caminé se llama Avenida Ignacio López Rayón. Esa es la entrada que les digo que es peatonal y no es vehicular. Creo que hay dos así, ya las demás son vehiculares. Pues de hecho esta era vehicular, pero la cerraron, quién sabe por qué. Entonces ya entramos a las Américas y vamos a empezar realmente el recorrido. Aquí llegando a la avenida, en la esquina se inundó, pero ya repararon. Les voy a enseñar. Hemos llegado donde repararon el hoyito. En serio que sí repararon bien, porque no se nota. Pero ahí se ve el cuadrito, miren, todo ese cuadro se inundó. Esta esquina estaba bien hundido y pues estaba en peligro esa casa, pero se alcanzaron a rescatar ese hoyito. Yo recuerdo hace unos cuantos ayeres, 15 años, si no es que hasta más, cuando estaban construyendo aquí las Américas y yo llegué a trabajar aquí. Yo estaba chiquillo, pero aquí era muy diferente, había mucho como lodo y como muchos cerros de Sosa, de los residuos de la fábrica de Sosa Texcoco. Y no, pues sí era mal pagado, creo ni me pagaron, porque me acuerdo que estábamos haciendo como unas zanjas donde iban a ir el concreto, pero estaba como que ya dividido, así escarbábamos y había como una malla naranja y decían, nada más va a ser hasta la malla naranja, así todo parejito. Y de ahí para arriba pues tenían que construir los cimientos para las casas. Y había como un tipo de hule. Creo yo que aquí abajo de las Américas hay un hule que evita el contacto entre pues las sales o los minerales que aquí quedaban cuando secaban el lago. Quedaron pues enterrados. Y creo ese tipo de sales o ese mineral carcome el concreto. Y creo que por eso está como que hundiéndose las Américas. Acabo de ver el letrero de la calle, es Ignacio López Rayón. Así se llama esta calle, que nos lleva derecho a Plaza Las Américas. Incluso aquí al lado también está el canal, pues para desaguar todo el drenaje y las aguas de aquí de las Américas. No sé si sea el único o haya más, pero estamos al lado del canal. Bueno, aquí empezamos con el primer hoyo, miren. Aquí sí está como hundido. Y creo que aquí la barda estaba cuarteada, pero ya la resanaron, miren. Ahí está cuarteado y aquí también ya estaba cuarteado. Y esto está hundido.
con riesgo de la barda, miren. Está la barda y hundido. Aquí también ya pusieron cintas porque ya se hundió esta parte, miren. Aquí sí es un hoyito. Y eso vamos empezando. Miren, aquí hasta se desprendió la barda con el cimiento. De que ya se hundió esa parte. Ya hasta se ve el huecote. Ayer era el de vigilancia, pero ya se fue. Imagino que para evitar un accidente. Yo había leído un artículo donde decían que aquí el lago de Texcoco estaba prohibidísimo construir, precisamente por ese tipo de mineral que había. Pero al final de cuentas se vendió y se construyó. Ya estando sobre el canalito, aquí creo es la única colina de Sosa, de residuos de Sosa o los residuos de Sosa Texcoco. Ahí arriba pues se les ocurrió la grandísima idea de construir más casas. Y creo que es zona residencial ahí arriba. O sea, creo que es las casas más caras de aquí de las Américas. Pero sí, ahí arriba no se me hace como muy buena idea haber construido. Siento que a largo plazo se va a ir hundiendo también ahí arriba. Y para el precio de las casas se me hace una exageración. Aquí ya no tiene barda y aquí sí puedo pasar para enseñarles los residuos de la Sosa. Y es un material sumamente blando, o sea, no es como una piedra tal cual. Es muy blando. A ver, vamos a pisar. Vamos a ver si dejo huella. Miren, piso y dejo huella, miren. O sea, eso es como lodo. Y así construyeron ahí arriba. No es como que un lugar donde haya roca y que esté firmemente como para construir. Eso está muy blando. Y pues para las toneladas que puede pesar una casa, no sé, yo realmente sí desconozco totalmente cómo habrán construido ahí arriba, cómo le habrán hecho en los cimientos. Pero, en fin, la gente pues se le hace como muy bonito vivir allá arriba, algo muy exclusivo. Y pues compraron, Además tienen muy cerca la plaza. Yo creo que eso le da también un alto valor a las casas, la plaza. Además está el Mexibus aquí, miren. De hecho quiero hacer un recorrido sobre este Mexibus, que es el Mexibus bebé, así yo le llamo. El Mexibus bebé. Y es chiquito, es un Mexibus chiquito y eléctrico. A ver si en estos días grabo el recorrido, porque dicen que hasta para cargar teléfono tienen. Eso sí me sorprendió. Son muy pocas las estaciones, pero se me hace bonito. Bueno, como que esos son pequeños detalles para que allá arriba sea extremadamente caro. Igual tienen una entrada así como muy exclusiva. Y en la mera entrada está Electra y unas mueblerías. Entonces todo eso yo siento que por eso dan muy caro. Ven que les decía de su entrada exclusiva de allá arribita. Esta es una entrada para esos condominios. Es que no sé si llamarle zona residencial. Bueno, vamos a llamarle zona residencial porque pues una zona y lo venden como residencias. A mí me gusta la entrada, se ve chida. Ahorita les voy a enseñar cómo es pues aquí las montañitas de la Sosa por dentro. A ver si se alcanza a ver desde aquí. Y fíjense, están muy gruesas. Y pues prácticamente no hay ni una sola piedra. Todo es puro residuo de la antigua fábrica. Y ahí al fondo se alcanzan a ver los edificios. Creo que se ve un poco mejor, miren. Así se ve pues los grosores. Y ahí están los edificios, que sí me sorprende que los hayan dejado construir, Bueno, ahora me encuentro cerca de las albercas de aquí de las Américas y me voy a meter sobre esta avenida. Ahorita yo les voy a indicar el nombre de esta avenida. De hecho, vámonos por todo el camellón, porque se supone que ahí están los hundimientos. Miren, ahí enfrente se alcanza a ver cómo está bien hundido eso. Siento que en poco tiempo se va a hacer un hoyo. Miren, el nivel debe de ser así. Entonces ya esto está muy hundido. Y es que ahí hay una coladera y pues ha de estar roto, yo creo, el drenaje, y eso ya hizo que se hunda. No sé si recuerdan hace rato que les dije que aquí estaba como una parte así como que levantado. Miren, es aquí mero. Aquí ya se ve muy levantado este caminito. ¿Por qué? No lo sé. No sé si tenga que ver algo con las raíces de los árboles. Miren, aquí esta parte de este camellón sí está ya muy hundido. Miren, uy, el hoyote que hay ahí,
Vamos a prender la lamparita para que lo chequen mejor. Miren, sí está muy hundido. Vamos a retroceder para que lo vean mejor. Pues sí es peligrosón, para la gente que camina por aquí. Creo que adelante hay más hoyos. Creo que aquí adelantito hay otro hoyote. Coméntenme en los comentarios. Yo recuerdo que hace unos cuantos años, órale, este hoyo sí se hizo más grandototote, ¿eh? No manchen, miren. No manchen. Ah, pues es una coladera, es un registro aquí. Esto sí está feíto. Incluso pusieron cintas de precaución. Pero ¿por qué no lo reparan? Me pregunto yo. Hoy en día no sé si sea peligroso o no caminar aquí en las Américas. Pero sí, hace unos años, que 4 o 5 años yo creo, sí decían que era peligroso andar en las Américas. Pues yo como no ando noche por aquí hasta ahorita, no sé, digan en los comentarios, a ver, los que viven aquí en las Américas, qué tan peligroso es andar en las Américas. No sé si se alcanza a ver, pero la calle se ve como muy chueca ya. Se ve muy chueca. Cuando uno pasa aquí por taxi, se ve nada más que va así. Parece como montaña rusa, así entre las calles. Porque sí está muy desnivelada ya la calle. Sí se alcanza a ver, ¿no? Miren, aquí por ejemplo, aquí se ve sumido, acá se ve sumido. Entonces está así, como que en montaña rusa. Por lo menos esta calle sí se ve como ya muy chuecota. Si se alcanza a ver, ¿no? Bien chuecota la calle. Aquí ya también se ve sumido esta parte. Y acá adelantito también. No sé si tenga que ver algo con los árboles, con las raíces de los árboles. No sé tampoco cómo está entre las casas. Igual los que vivan por aquí, si están viendo el video, coméntenme cómo están sus casas. Si se están cuarteando, si se están hundiendo, están yendo de lado. Coméntenme. Uy, miren aquí. Ay, siento que en algún momento estos árboles se van a ir para un ladito, Aquí hay otro registro. Ay, esto está bien chuecototote, Miren la calle, ya casi estoy al nivel de la calle. Bueno, mi cabeza casi está al nivel de la calle. Oigan, esta parte sí está muy fea, No, sí, también de este lado, sí se ve feito. Ahí creo que había un hoyo y lo rellenaron con piedras. Se ve. Miren aquí estos pilares. Ya se ven bien chuecotes, ¿no? Se ven como cerrados. Aquí no hay que pasar porque corre peligro que se caiga uno de estos palos que están acá arriba. Miren, ahí se ve muy agrietado. Entonces no pasen por aquí porque sí está medio feo y hay que evitar desgracias. Aquí también está ya bien hundido. También falta como que luz, ¿no? Porque sí está oscuro de este lado. Vean nada más. Esto está bien hundido. Ahorita lo que me estoy dando cuenta que solo es el camellón. Hay ciertas partes así de las casas en las banquetas que sí se ve algo hundido, pero por lo menos aquí este camellón sí se ve que se está hundiendo demasiado. Ahí esa calle se ve ya chuequita. Aquí está chueco. De hecho aquí ya miren, el juego ya está bien enterrado. Se ve muy enterrado ya en el suelo. No, sí está feo, sí. Pasen por esta calle los que vivan por aquí y me darán la razón, miren. Otro hundimiento ahí. Miren, esta calle me sacó aquí donde hay una iglesia. Que afuera hay como una imagen de una virgen, la pura silueta. Ahorita me voy a regresar por el otro camellón, el de aquel lado. Miren, aquí por ejemplo la banqueta sí ya está dañada. Es que el problema del camellón, que hagan de cuenta que si se hunde, se empieza a hacer para las orillas. Se empieza a hundir la calle hasta terminar a las banquetas. Bueno, me encuentro caminando sobre la avenida Insurgente de las Américas y tengo entendido que también de aquel lado todos esos condominios, esas casas son de las más caras y se supone que de las más grandes también. Sí están arriba de los 2-3 millones me parece. Sí están algo caras. Para un pobre como yo, están muy caras. Bueno, según los letreros que hay por aquí, estoy sobre la avenida Simón Bolívar. Igual por el camellón. Creo que esta me va a llevar hasta el Hospital Las Américas. Y yo creo que ahí va a terminar mi recorrido.
no me meto tanto a las calles, pues aledañas le llaman así, porque no sé si sean calles cerradas o no. Entonces me voy ahora sí que por las principales, por las avenidas principales, que van siendo estas. Y empezamos con que aquí está hundido, pero se ve como que menos, se ve más entera esta avenida que la otra que pasamos. Fíjense que esta calle, esta avenida, sí se me hace como que mejorcita que la otra. No está tan hoyuda. También como que veo que más gente, veo más gente caminando así entre las calles que la otra avenida. Está muy tranquilo, O sea, nadie se me ha acercado, nadie se me queda viendo. O sea, yo estoy grabando así, la gente sin nada. Sí se me hace impresionante la tranquilidad de este lugar, la verdad. Bueno, tuve que cortar mi video porque las personas que iban adelante de mí se esperaron, me esperaron y me empezaron a decir que por qué las estaba grabando y bla 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 bla. Incluso aquí ahí en la mera esquina había un botón de pánico y lo iba a apretar la señora. Yo les dije que pues no los venía grabando, yo venía grabando pues desde hasta allá atrás con un videoblog y que no me importa y que no sé qué. Se pusieron un poco prepotentes, pero me quiero poner en su lugar de que se espantaron. Y pues sí, corté el video muy de golpe y me he dejado grabar para que escucharan lo que me dijo la señora. Pero sí se ve que la señora y el muchacho son como muy payasos, así como que no sé, de esas personas que pues nada más ellas existen en el mundo y nada más estaba grabando a ellas. Pero bueno, ya mejor me fui de ahí porque dije, si aprietan el botón me van a empezar a seguir las cámaras, vayan a mandar una patrulla y me vayan a subir. Entonces iba a ser un problema un poco más grande, que yo creo sí me iban a dejar ir porque iban a revisar el teléfono y no estoy haciendo nada malo. Pero mejor decidí irme de ahí, compré un agua para el susto y para el coraje más que nada, y pues ya, mejor a seguir grabando. Dicen que los venía grabando, o sea, digo, pues de coincidencia, estaban delante de mí, venía grabando los hoyos, pues. O sea, para mí por lo menos no tiene de malos, pero yo siento que pues les dio miedo, que los estaba siguiendo, no sé. ¿Me puedo poner en su lugar? Pues a lo mejor sí tienen razón. Yo les dije, quieren ver el video, si quieren lo borro y que pues vengo haciendo un videoblog, pero bueno, que no, que le iba a apretar al botón de pánico. Miren, aquí hay otro yote. Esto ya está bien sumidote. Está bien sumido, tototote como la otra avenida. No sé, sigo teniendo un poco de coraje, pero al fin es lo que tenemos que pasar al grabar en las calles. Hay gente que le molesta bastante que uno vaya grabando en las calles. Pero bueno, son cosas que nos tenemos que enfrentar y pues actuar muy tranquilamente. No podemos ponernos groseros ni nada y al final de cuentas siento que no estamos cometiendo un delito porque no estoy haciendo algo indebido, no estoy en un lugar privado, esto es vía pública y pues mientras no les esté grabando la cara siento que no hay ningún problema. Pero bueno, nos vamos a encontrar todo tipo de gente. Mientras tanto continuemos con el videoblog donde no grabo gente. La verdad no sé cuántos hundimientos llevo, pero sí ya llevo varios, unos 20, yo creo 30. Y eso nada más a la vista, No estamos hablando de los que estén en las casas o en los cimientos. Sinceramente lo ocurrido ahí atrás como que me quitó los ánimos de seguir grabando. Ya mejor me voy a mi casa porque siento que esa es una señal de no continúes porque te pueden llevar a prisión. Entonces hasta aquí el video y nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.